Hola, buen día. Hoy es domingo 30 de noviembre de 2025. Hoy es el primer domingo de Adviento y el leccionario narrativo nos propone para hoy la lectura de Daniel capítulo 3, el verso 1 y luego versos 8 al 30. Hoy que celebramos el primer domingo de Adviento, lo que celebramos es la espera de la promesa de Dios, la espera de su encarnación en el niño que nacerá en Belén, la espera de cómo Dios viene a nosotros. Adviento quiere decir que seamos capaces de esperar a Dios y que le esperemos como el Señor que viene a nosotros. Y le esperamos para poderle adorar, pero le queremos adorar solamente a Él y le adoraremos de manera exclusiva. Es decir, lo haremos negando la adoración a otros señores. Y en esto nos ayuda el relato de Daniel, el relato de la estatua de oro y de los jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego por negarse a adorar esa estatua. El texto de Daniel es en realidad un texto fantástico, es decir, parece un relato de ficción porque nos plantea algo insólito, algo extraordinario, que unos jóvenes hayan sobrevivido al horno de fuego donde las arrojaron. Eso es simplemente algo increíble. Pero también es insólito y sobre todo esto que hayan resistido a obedecer al poderoso rey Nabucodonosor en su mandato de adorar la estatua de oro. Y esto se relaciona con la fuerza impositiva que tiene la adoración a los dioses del mundo, a los señores de la tierra. En el mundo antiguo, los dioses ejercían su poder de un modo muy real. Las conquistas de los imperios, de sus ejércitos, eran una forma de dominación. Pero también estaba la dominación cultural, la imposición de lengua, las alianzas entre los poderosos, las coacciones, la manera como, de muchas otras maneras, de muchas formas, se daba este ejercicio de poder, de dominación. En el caso del libro de Daniel, sabemos que es un libro que se escribe ya después del exilio y que es en esos siglos posteriores donde el pueblo judío sufrió la dominación helénica. Por varios siglos estuvo bajo el dominio de los reyes ptolomeos, egipcios, y en otros momentos bajo el dominio de los reyes seleucidas, que era la parte siria, al punto de que en el año 167 a.C. fue profanado el mismo templo de Jerusalén por imposición del rey Antíoco Epífanes, Antíoco IV, instalando allí en el templo judío el culto al dios Zeus. Y bueno, muchos judíos se unieron a esos cambios impuestos, es decir, se ajustaron a una nueva realidad, a ese proceso de helenización, a esa imposición para que abandonaran las costumbres judías y a la renuncia de la fe en el Dios judío. Porque, no era fácil resistirse, porque también la supervivencia dependía de esa adaptación cuando se va cediendo, cuando incluso hay quien se suma a la tiranía que se impone. Aquí nos encontramos con ese tipo de fenómenos que han ocurrido en la historia más reciente, por ejemplo, donde los regímenes totalitarios no solamente fueron impuestos por la fuerza de ejércitos o de la policía, sino que esas tiranías tuvieron el apoyo de la sociedad, de gran parte de la sociedad, de la gente, de las instituciones. Por ejemplo, en el régimen nazi, en Alemania, casi toda la población y también casi todas las instituciones, incluyendo a las iglesias cristianas, la iglesia protestante, la iglesia católica, todos ellos, población, instituciones, la mayoría se nazificaron, apoyaron las leyes antisemitas. Fueron pocos quienes resistieron y las minorías
dentro de las iglesias fueron eso, minoritarias. Por ejemplo, en el caso del nazismo, esa minoría que se llamó la iglesia confesante, donde estuvieron, por ejemplo, Karl Barth o Dietrich Bonhoeffer, bueno, fue la iglesia confesante realmente pues una minoría. En el caso de España pasó igual con el fascismo que se impuso al final de la guerra civil, con la dictadura de Franco, en la que grandes partes de la sociedad fueron apoyo de la dictadura y casi todas las instituciones, organizaciones se integraron en ese fascismo. Así que ahora, cuando surgen nuevas formas de extrema derecha, no es algo que surja del vacío de repente, sino que se relaciona con una sociología donde las ideas fascistas, las posiciones fascistas se han mantenido vivas. Lo que hay en el fondo es un deseo de dominación, de sumisión con respecto a los poderes que se representan en la forma del éxito o del esplendor del éxito. Es por eso que el relato de Daniel nos ayuda a reconocer la fuerza y el poder de seducción de ese poder de los dioses o de los señores del mundo. Cuando leemos el relato de Daniel 3, vemos cómo se expresa ese poder, cómo se muestra la fuerza de su esplendor. Por ejemplo, en el capítulo 3 leemos los primeros versos donde dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 de ancho y ordenó que la pusieran en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Después mandó llamar a todos los gobernadores regionales, jefes del ejército, gobernadores provinciales, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás autoridades de las provincias, para que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado hacer. Todas aquellas grandes personalidades de la nación se reunieron ante la estatua para celebrar su dedicación. El encargado de anunciar el comienzo de la ceremonia ordenó en voz alta: atención, gentes de todos los pueblos, naciones y lenguas. En cuanto oigáis tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita y todos los instrumentos musicales, os pondréis de rodillas y adoraréis la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Todo aquel que no se arrodille y adore la estatua será arrojado inmediatamente a un horno encendido. Daniel 3, 1 al 6. Aquí lo más importante es que podamos ver la fuerza inmensa que tiene el poder. Una estatua de 30 metros toda de oro. No dice si es la figura de un dios o es un obelisco, pero es evidente que se impone a la vista de todos. Además vemos cómo son llamados todas las grandes personalidades, todos los jefes, todos los mandamases, todos quienes representan el poder. Y ante ese poder en estado puro, lo único que cabe es arrodillarse. Y no solamente porque sea una imposición, sino porque cualquiera se rinde ante esa potencia del poder, ante esa visión. Por eso el poder no se esconde, sino que se expone a la vista de todos. Por eso se hacen desfiles militares o por eso se hacen fiestas de gala de la gente que tiene el poder. Se exhibe el poder, porque deslumbra y porque atrae como respuesta la veneración, la adoración. Y aquí es donde hemos de reconocer que todos nosotros, nosotras, también somos arrastrados por la fuerza de esa adoración. Esto quiere decir que la idolatría no es algo que sea ajeno a nosotros. De ese modo también sabemos cómo los judíos sucumbieron en una gran mayoría bajo el dominio de los seleucidas. En el tiempo, por ejemplo, de Antíoco Epífanes, Antíoco IV, se autodenominaba Epífanes, quiere decir la manifestación de Dios, ¿no? Y muchos judíos abogaron por la helenización,
El sacerdote judío, hermano de Onías III, se cambió de nombre y se puso Jasón, un nombre griego. Y por toda esa situación, el relato de Daniel 3, lo que nos plantea como contraparte a esa situación, a esa realidad, es un relato fantástico, extraordinario, una situación extrema, donde estos tres jóvenes pueden mantenerse fieles a la adoración a su Dios, negándose a la adoración de otros dioses. Porque adorar a otros dioses es darles la confianza y poner allí nuestro corazón. Poner el corazón quiere decir dar nuestro tiempo, poner ahí nuestra energía, entregar nuestra dedicación entera. Y esto uno puede verlo en la vida de consumo, de la que formamos parte y a la que no pocas veces nos entregamos también, o en la sociedad de las nuevas tecnologías, que también nos consume nuestro tiempo, nuestra atención y energía, ¿no? Y uno se descubre entonces entregando el propio tiempo de vida, dedicado, absorto en aquellas prácticas hacia estos nuevos dioses. Aunque nos digamos que no, que es uno el que uno dice yo tengo el control, ¿no? Es como el adicto que se engaña y dice yo tengo el control, lo puedo dejar cuando quiera, pero claro, ese adicto no lo va a dejar, ¿no? Allí es como vemos cómo esta sociedad de mercado lo que hace es generar toda esta, de manera poderosísima, esta forma de entregarnos nosotros a esas formas de adoración. Pero adorar a otros dioses también es entregarse a los valores de esos dioses. El valor del éxito y el crecimiento económico, que se impone casi como el único valor, aun cuando eso representa la destrucción del planeta o el crecimiento de la desigualdad, ¿no? Vemos cómo se impone de todos modos. El valor del supremacismo blanco, que designa a las personas migrantes como la escoria que hay que echar, que hay que expulsar. El valor de un orden que no quiere la igualdad de las mujeres, un orden tradicional, ¿no? Patriarcal, por ejemplo, que no quiere la igualdad de las mujeres, ni quiere los derechos de las minorías, por ejemplo, LGTBI. Son formas de idolatría, porque se imponen como la fuerza imparable de los señores del mundo, de quienes pueden determinar que todos tienen que ir en tal dirección. Y no es nada fácil resistirse a esa fuerza imparable. Es como cuando en estos días alguien quiere resistirse al consumismo y frente tiene la fuerza imparable de, por ejemplo, un Black Friday. Todo esto, propaganda, toda esta manera de empujar al consumo, ¿no? Es casi imposible que alguien pueda evitar, por ejemplo, el exceso de las luces navideñas de las ciudades, ¿no? ¿Cómo lo va a evitar, ¿no? Ese resplandor. La resistencia a esas formas de adoración es casi imposible. Como imposible parecía que aquellos jóvenes que tenían esos nombres babilonios que les habían impuesto no podían hacer nada más que sumarse a la imposición de aquella realidad o morir. Pero aquí el relato nos muestra algo impresionante, algo muy importante, que es la fe de ellos en el Dios al que adoran. Y aquí lo sorprendente no es solamente que se atrevan a decirle que no al mismo gran rey Nabucodonosor, porque le dicen que no. Ni lo más sorprendente es esa confianza total cuando dicen que su Dios les protegerá. Aquí lo más sorprendente es que ellos no se van a rendir a esa adoración que les exigen, aun cuando Dios no les rescate de la muerte segura en el horno de fuego. Esto lo leemos en los versos 17 y 18. Ellos le dicen a Nabucodonosor: nuestro Dios a quien adoramos puede liberarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero, aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses,
ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Ellos confían en que Dios les librará, pero también admiten que puede ser que eso no ocurra. Y con todo ellos se resisten, se niegan a la adoración para los otros dioses. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que le entreguen su fidelidad de modo absoluto a Dios, aunque Dios les falle en el sentido de que no les puede ser que no les rescate de morir en el horno de fuego, ¿no? Y aquí está el punto central de este relato tan fantástico de Daniel. Lo más esencial no está en el milagro de que no se hayan quemado en el horno. Aquí leemos el relato es cuidadoso con los detalles, nos muestra la potencia incrementada del fuego del horno, como el horno, el rey ordena que se caliente 7 veces más de lo normal. Es un calor tan intenso que los mismos soldados, verdugos, mueren alcanzados por las llamas. Y el relato incluso es casi cómico en hacernos ver que en ese infierno, en ese horno de fuego 7 veces más caliente de lo normal, a estos jóvenes no les pasa nada. Incluso se pasean allí dentro del horno como si nada, acompañados por un ángel. Y cuando salen no se les ha quemado ni un pelo, ni siquiera, dice el texto, ni siquiera huelen a quemado. Este relato nos muestra algo muy profundo ante la fuerza de la evidencia de cualquier realidad. Porque aquí la realidad se impone y se quiere imponer con crueldad. De hecho, se impone cruelmente. Porque quienes no se sometan a esta adoración exigida son eliminados. Quienes se atreven a disentir o se resisten serán enviados al horno de fuego, que quiere decir ser enviado al infierno, ¿no? A un infierno literalmente. Y esto así ocurre. Así ocurre, así se da como una realidad terrible, oscura, ¿no? Cruel. Quienes ejercen el poder lo imponen y triunfan sobre los débiles y sobre sus víctimas. Y les envían al horno de fuego, es decir, al infierno, porque hacen que la realidad sea eso, un infierno para muchos. Pero el relato de Daniel nos está diciendo que la adoración a Dios es una entrega de la confianza que va más allá de todo. Adorar solamente a Dios quiere decir que eso no se hace para que Dios nos recompense con bendiciones o para que nos entregue algo a cambio. Adorar solamente a Dios es algo que va más allá del infierno que se nos impone. El infierno es real porque es la realidad que tiene la fuerza destructiva de esas llamas que devoran. Pero en medio de esas llamas hay algo que no se destruye. Y ese algo es lo que nace de la adoración exclusiva a Dios. Porque la adoración a Dios es la entrega de una confianza en la fidelidad de Dios. Es la confianza en que Dios es totalmente fiable y que nunca nos abandona. Y que en medio del abandono, es decir, en medio del dolor, en medio del infierno, Dios se hace presente como esperanza, como promesa que nos sostiene. Por eso allí en el infierno del horno de fuego están los 3 jóvenes, pero está también ese Hijo de Dios, ¿no? Ben Elaim, en hebreo es la palabra, que se traduce como un ángel, ¿no? Nabucodonosor dice, no son 3 los que echamos al horno, yo veo cuatro figuras allí, los 3 jóvenes y uno que es semejante a un ángel, es decir, un Ben Elaim, un Hijo de Dios. Lo que esto nos dice es, allí en el infierno, Dios está a nuestro lado. Dios está a nuestro lado en la vida y en la muerte, en la tierra y en el infierno. Y en los infiernos que hay en la tierra, claro. Es decir, que no hay un lugar ni situación donde Dios no acompañe a sus hijas y a sus hijos
Dios acompaña siempre, esa es su fidelidad a sus hijas e hijos, que le adoran de manera exclusiva, resistiendo y rechazando la adoración a los otros dioses, a los otros señores. Que Dios nos llene de esa fuerza para confiar y para resistirnos a las exigencias de adoración de otros dioses, esos dioses otros que nos rodean, que siempre nos quieren arrastrar para que les entreguemos nuestro tiempo, nuestras prácticas, nuestras inquietudes. Que adoremos solamente al Dios que es nuestro Padre y nuestro Señor, y que su Espíritu nos dé la capacidad de confiar siempre en la fidelidad de Dios, y que por esa fidelidad de Dios podamos esperar la venida de Cristo en este tiempo de Adviento, en medio de la oscuridad o en medio de cualquier infierno, porque Dios es fiel y jamás, jamás nos abandona. Amén.